que estábamos viendo una introducción a los sistemas de control. ¿Sale? ¿Todo está claro hasta aquí? Lo que es el sensor, lo que es el controlador, cuál es la función del controlador. En este caso, como todo lo estamos viendo de forma práctica, estamos viendo que necesitamos estamos pidiendo al motor de corriente directa, es decir, a la planta, que nos proporcione una posición final de 10 milímetros en la flecha del motor, a partir de considerar lo que se encuentra en un estado de cero. Esto significa que partas de forma gráfica, la salida Y se vaya de 0 a 10 y que lo pueda hacer de diferentes formas, ¿sale? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ok. Bien, entonces, continuando con esta idea, lo que sigue es entonces, bueno, ya veíamos que podíamos llegar al estado final, el estado final YF, de diferentes formas. Este se le conoce como la estabilidad relativa del sistema. Es decir, la estabilidad relativa del sistema nos dice cómo es que vas a llegar tú al sistema. La estabilidad absoluta. Hay dos temas, ¿no? Aquí, en respecto a esta gráfica. Hay dos temas muy importantes. Uno es como tal la estabilidad. La estabilidad se refiere a si alcanzas el estado deseado. Ese es un tema. O sea, si tú dices, alcanzas el estado deseado, bueno, entonces pues tienes estabilidad. La estabilidad absoluta aquí está. La estabilidad absoluta, entonces se refiere a que llegaste a YF, ¿no? Sí llegaste a YF. Con un error, digamos que mínimo. Llegaste a YF con un error mínimo. Y existe otro término muy importante en la teoría de control que se le conoce como la estabilidad relativa. La estabilidad relativa le interesa el saber cómo llegaste a YF. Porque no es lo mismo que llegues, son tres conceptos. No es lo mismo que llegues así, o que llegues así, con la línea naranja. No, no es lo mismo. Eso lo estudia la estabilidad relativa. Los dos temas son bien importantes porque mientras la estabilidad absoluta le interesa que llegues al estado final, es muy importante obviamente llegar al estado final con un error mínimo. A la estabilidad relativa le interesa estudiar cómo es que llegas, ¿sí? O cómo es que tú le pides llegar, porque tal vez tú pidas llegar como la línea roja, pero en estabilidad relativa tú dices, yo quiero llegar como la línea roja, pero tal vez el sistema no te lo permita como tal, el motor eléctrico no te lo permita. ¿Por qué? Porque el motor no va a responder instantáneamente, o sea, el motor no va a pasar de 0 a 10 en un instante de tiempo prácticamente cero. Acuérdense que los sistemas tienen mecanismos, esos mecanismos tienen una velocidad de respuesta. Entonces, si la velocidad de respuesta del motor eléctrico no es tan rápida como tú deseas, ¿por qué? Pues porque pues tiene una transmisión que ya le adiciona un poco de retardo. Entonces, puede ser que esta línea roja sea imposible de alcanzar y se parezca más a una línea naranja, ¿sí? Pero todo eso ya va a depender de las prestaciones de la misma planta, del motor, del sensor y de todo el sistema. Bueno, entonces, regresando aquí al sistema, al esquema de control que estamos construyendo, nosotros dijimos que la salida la vamos a monitorear
con un sensor, ¿sí? Entonces, ese sensor nos va a nosotros a estar, nos va a estar monitoreando la IEF. Entonces, el sensor no es otra cosa más que un dispositivo que toma la señal física de salida y la convierte a una señal útil de otro tipo. Para el caso concreto que estamos estudiando, nosotros dijimos que es un encoder. Entonces, lo que va a hacer el encoder es que va a convertir la señal de posición de salida en pulsos eléctricos, ¿sí? Entonces, la señal del encoder se va a pasar por otro dispositivo, ¿sí? Un dispositivo que en el argot del control se representa con un círculo con una flecha. Y la señal del sensor se pasa para acá, ¿sí? Este dispositivo es un comparador. Es un comparador. Que ahorita no nos estamos preocupando en realmente cómo se construyen, ¿sí? Pero lo que primero tenemos que entender es el concepto de un comparador. Entonces, este comparador lo que hace, cuando ustedes vean comparador, piensen en un diferenciador. Comparar es encontrar una diferencia, ¿correcto? Una diferencia entre dos cosas. Yo comparo la talla de dos pantalones para ver cuál me queda y cuál se ajusta mejor, ¿no? Y para compararlo, pues yo comparo la talla del pantalón que viene en la etiqueta con mi talla que yo creo que tengo. Y si yo creo que soy talla 30 y veo un pantalón talla 32, pues significa que tengo una diferencia de 2. O sea, hago una diferencia, una resta, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a comparar yo? Lo que me está dando la salida a través del sensor que está entrando aquí, en este punto. En este punto está entrando lo que llega del sensor. Y a eso, yo al comparador le voy a decir que me lo ponga con un símbolo de negativo para poder hacer una resta, ¿sí? Eso se lo voy a restar a un valor, el que yo pienso que deba de tener, que en este caso se le conoce como la referencia o el valor deseado. Así como les pongo el ejemplo de sus pantaloncillos. El valor deseado, pues es talla 30, ¿no? Pero pues yo estoy recibiendo un talla 28 o como sea. Entonces hago la comparación entre lo que deseo es el valor deseado, y lo que estoy obteniendo aquí. Yo asumo que eso es un positivo, el valor deseado. Yo digo, pues ese valor es un positivo para poder hacer la resta, ¿sí? Y entonces a la salida de ese comparador, yo se la proporciono al controlador. Y al controlador yo le digo, a ver, ¿sabes qué, controlador? Pues resulta que tú tienes como entrada, tú vas a tener como entrada el valor deseado, que yo le voy a poner un símbolo, el símbolo R de referencia, y vas a tener la señal del sensor, ¿no? La señal del sensor, pues vamos a ponerle que es es Y. Es Y la señal del sensor que está aquí. Entonces, a la salida del comparador, yo voy a tener una señal llamada error. Ese error, pues es la diferencia entre lo que yo quiero y lo que yo obtengo del sensor. O sea, lo que yo esperaría menos lo que realmente está ocurriendo. Y pues obviamente entonces el error yo le voy a poner el símbolo E. De tal manera que el error va a ser igual del autocorrector. No ayuda. Va a ser igual el error, entonces va a ser igual al valor deseado R menos el valor de salida Y.
Si tienen dudas, interrumpan, ¿eh? Si no, yo me sigo. Y eso yo lo tengo aquí. A la salida en esta flecha, pues. Ese valor está aquí. Y entonces es lo que le llega al controlador. Entonces, ¿cuál es la entrada del controlador? La entrada del controlador es el error, ¿sí? Y el controlador va a proporcionar una señal que le pusimos U. Una señal U. Que ya sabemos, esa señal tiene que ser un voltaje. Ya le voy a quitar porque ya sabemos que debe de ser para el motor eléctrico, ¿sí? Tiene que ser un voltaje. En el mejor de los casos. Cuando es una corriente, pues se le da un valor equivalente en voltaje que nos genere la corriente necesaria, por ejemplo. Pero normalmente es un voltaje. ¿Dudas? Bueno. Entonces, lo que están ustedes viendo aquí, a todo este esquema general que están ustedes apreciando, tiene un nombre. Se le conoce como arquitectura de lazo cerrado. Todo esto que están ustedes viendo aquí se le conoce como un sistema de control en lazo cerrado. Entonces, déjenme admitir a una persona y ¿cómo se llama? El sistema de control. Déjenme mover. Aquí me estorba la misma interfaz del Zoom para poder editar esto. El mismo sistema de control, sistema de control en lazo cerrado, ¿no? Voy a tener que quitar porque la interfaz del Zoom no me deja editarle, ¿no? La forma. Entonces lo voy a poner aquí con la misma notación. ¿Qué cosas? Aquí está. Esto es un sistema de control en lazo cerrado. ¿Por qué se le conoce sistema de control en lazo cerrado? Bueno, el lazo es esta línea o es este regreso. Este regreso, ¿sí? Se le conoce como un lazo, un loop. Entonces se dice que este lazo está cerrado, se vuelve a retroalimentar, de tal manera que la salida del sistema se vuelve a ver a la entrada. Si se fijan, el motor está viendo su misma salida, claro, a través de un controlador. ¿Sí? A través de un controlador el motor está viendo su misma salida. Entonces eso hace que estos sistemas, este es el principio de la automatización, de hecho lo van a ver más adelante en sus materias correspondientes, espero. Donde estos son los principios de automatización, porque las plantas o los sistemas, como en este caso el motor, es capaz de, mediante este esquema de control, es capaz de regularse y es capaz de sintonizarse, es decir, de a partir de un valor inicial que yo tengo de una Y de salida en el motor, yo lo puedo llevar a un valor final deseado y ese valor va a permanecer ahí porque va a haber un controlador que lo va a llevar ahí. ¿Cómo lo va a llevar? Pues la estabilidad relativa me va a decir cómo, ¿sí? Y eso va a depender tanto de cómo yo diseñe el sistema de control, ¿sí? Para hacer que la estabilidad absoluta y relativa del motor de corriente directa se comporte como yo quiero. ¿Sale? Entonces, este es el esquema conocido como sistema de control en lazo cerrado. Todo esto se le conoce así. Control en lazo cerrado. Hay sistema de control en lazo abierto, es cuando no existe el lazo del sensor de la retroalimentación, ¿sí? Precisamente ese lazo es la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Pues no es otra cosa más que tomar la salida y regresarla a la entrada. Eso se le conoce como la retroalimentación. ¿Dudas? Bien, fíjense, ¿cómo opera esto?
Esto va a operar de una forma bastante interesante. Esto va a operar de una forma, vamos viendo, imagínense ya en términos de ejemplo, ¿no? Cuando el sistema está, vamos a suponer que tú inicialmente tienes una Y de 0. Tú tienes una Y igual a 0. Entonces, si tienes una Y de 0 y tienes un valor de referencia, es decir, un valor deseado, una R, tú le dices, no, yo quiero que esto se vaya a 10 milímetros. ¿Sí? Tú tienes un valor deseado de 10 milímetros y tu salida inicialmente es de 10. Entonces, pues puedes ir siguiendo, ¿no? El mismo mecanismo. Tú tienes 10 a la salida, necesitas, 0 a la salida, 0 milímetros de posición. Tú le estás diciendo, vete a 10. Eso es lo que yo deseo. Entonces tienes un error, pues correspondiente, ¿verdad? Tienes un error que te dice la ecuación, el error es lo que deseo menos lo que tengo. Ok, el error es lo que deseo, entonces lo que deseo son 10 y lo que tengo pues es 0, entonces tengo un error total de 10. Eso es lo que recibe el controlador. Entonces, en ese momento el controlador recibe 10 unidades, ¿sí? De lo que estemos hablando, pero recibe un valor, digamos que absoluto de 10 unidades el controlador. Entonces, el controlador ve que la magnitud del error es muy alta. Entonces, el controlador al ver eso genera una U proporcional a 10, ¿sí? Entonces, el controlador, por otro lado, el controlador, ante estas circunstancias, el controlador te genera una U. Y una U que está de acuerdo a la magnitud del error. ¿Sí? Todo ese pequeño cálculo es para que tú generes un controlador proporcional al error. ¿Sí? En este caso, el error es bien grande, ¿verdad? Pues es de 10. Entonces tú generas una U proporcional a 10. Y eso lo recibe el motor. El motor recibe esa señal. Cuando el motor recibe esa señal, tiene un cambio, reacciona. Y entonces se empieza a mover su flecha. Y tu señal de salida, pues ya no va a ser 0, se va a mover. Vamos a suponer, corriéndolo aquí en forma algorítmica, ¿no? Que tu Y de salida, ahora, pues ya no sea la Y inicial, ya sea un valor intermedio. Vamos a suponer que tienes un 3, se te fue a la posición 3 milímetros. Ok, entonces tu salida sigue siendo 10. Entonces tu error se va a modificar y vas a tener aquí 3 y por lo tanto vas a tener un error menor de 7 unidades. Entonces, nuevamente el control ve que el error disminuyó y genera una señal proporcional al error. Genera una señal de menor energía, obviamente, que la da el motor. Entonces el motor ya no hace un cambio tan brusco porque recibió menos energía, pero sigue recibiendo energía, de tal manera que sigue cambiando. Sigue moviéndose la flecha. Vamos a suponer que esto se sigue moviendo 3, 4, 5, 6, 7 milímetros. Cuando está llegando casi a los 10, por ejemplo, 9 milímetros, que ya va llegando, vamos a suponer que es como en la estabilidad relativa, ya está llegando al valor deseado como la línea aquí naranja, tu error también va disminuyendo. Y tu error en este caso pues ya sería de 1, porque tienes una salida de 9. Generas una U más chiquita, mucho más pequeña, una U, que hace que el motor ya no se mueva tan violentamente, se vaya moviendo ya también de una forma más conveniente, porque ya se está acercando al valor deseado, ¿sí? Cuando ya se está acercando al valor deseado. ¿Qué pasa cuando el motor llega a 10 milímetros? Pues cuando el motor llega a 10 milímetros significa que tú ya llegaste al valor, en la salida tienes el valor de referencia y por lo tanto tienes un error de 0. En ese momento, el controlador pues te dice, hemos alcanzado el estado deseado
No te voy a proporcionar una señal o te voy a proporcionar la señal nada más para que permanezcas ahí, ¿sí? Y en ese momento nosotros aseguramos que la YF ya se alcanzó, ¿sí? Nosotros aseguramos que el motor ya está en la posición deseada. Entonces, por eso es muy importante que tengamos un buen sensor que nos esté dando una señal que sea lo más fiel a la salida para generar un error confiable y que ese error confiable pueda utilizarlo el controlador para generar la energía suficiente para que el motor siga moviéndose hasta alcanzar la salida deseada, ¿sí? Esto se le conoce como regulación. Entonces, aquí no hay ninguna intervención humana. Aquí digamos que el humano nada más interviene aquí. Es el que pide el valor deseado, nada más. Pero ya de ahí, una vez que esto corre, esto empieza a correr en automático. Por eso se le conoce como control automático. Porque ya empieza a correr de forma automática. Quien hace las funciones inteligentes, si se le puede decir, o automáticas, pues es el controlador. Que todavía hace falta ver qué hay exactamente ahí dentro, ¿verdad? Ahí hay toda una ingeniería que hay que desarrollar en el controlador. Hay diferentes formas de desarrollar controladores. Pero esto es introducción a la ingeniería mecatrónica. No nos vamos a meter tan de lleno todavía ahí. Es muy importante que veamos el big picture, el esquema general, porque esto nos permite después, cuando estemos estudiando los bloques, espero que en algunas materias más adelante ustedes vean, cuando vean teoría de control, puedan comprender qué es lo que está ocurriendo en esto, ¿no? Cuál es el esquema general de funcionamiento de un sistema de control en lazo cerrado que básicamente opera como lo acabo de describir. A ver, ¿alguna duda? ¿Algo que tengan que comentar? ¿Nada? A ver, alguien diga algo para saber si están ahí. No, profe, todavía no. Ok, gracias. Gracias. Ok, siguen ahí. Bueno. Bien. Hasta ahorita todo ha sido, por decirlo de alguna forma, todo todo es conceptual, ¿no? Todo es conceptual. Nosotros para el caso práctico, vamos a utilizar un motor de corriente directa, como viene aquí, de sensor, para el caso que expliqué, pues es un encoder, pero nosotros nos vamos a brincar a otro motor de corriente directa que tiene incorporado un controlador y que tiene incorporado un sensor. Es decir, para propósitos de la materia vamos a utilizar un sistema que tiene incorporados estos tres elementos ya. Es un paquete que contiene esos tres elementos. ¿Alguien sabe cómo se llama ese sistema o ese motor? Ese motor tiene un nombre y es el que ya les había explicado en una clase anterior. ¿Se acuerdan del servomotor? El servomotor es un motor que tiene las siguientes características. Lo voy a poner. Nosotros para fines prácticos vamos a utilizar un servomotor. El servomotor, entonces, ¿Es el que nos mostró en el laboratorio? sí, sí, así es. Es el que les mostré en el laboratorio. El servomotor, vamos a poner aquí. Esto es para casos prácticos, ¿no? El esquema, este esquema de control en lazo cerrado, digamos que lo vamos a utilizar aquí. Este motor resulta que es un paquete que tiene todos tus elementos. Y es el que vamos a ver de ejemplo.
para construir el esquema de control. El servomotor, pues no es otra cosa más que un motor de corriente directa que en este caso no se alcanza a ver aquí. Bueno, aquí está, ¿no? Motor parte eléctrica, aquí lo dice la parte roja, motor, ahí se encuentra el motor. Déjenme rayar. Ok. Motor, la parte eléctrica, ¿no? Aquí está el motor. Este es el motor. También, bueno, está incorporada una parte mecánica, que es un tren de engranes para darle torque, ¿sí? Pero también para hacer que el motor permanezca en la posición como si fuera un freno, siempre y cuando no venzamos su capacidad mecánica. Entonces, también es una caja de engranajes, que esto al final de cuentas es parte del mismo motor. Pero también tiene ya un controlador. Tiene un controlador incorporado. Aquí se puede ver la tarjetita electrónica. Tiene ya un controlador, ¿sí? Y lo que están olvidando aquí en esta imagen, que también tienen los servomotores, es que tiene un sensor. Tiene un sensor incorporado, un sensor de tipo potenciómetro. Entonces, ese sensor está dentro también del motor. Es un sensor que está incorporado a la flecha del motor por los engranes. Imagínense, esta, por ejemplo, esta es voy a ponerlo. La flecha del motor estaría convenientemente aquí. Aquí estaría la flecha del motor, ¿no? Claro, con los engranes. Y a un costado puede ser aquí mismo, está la flecha de un potenciómetro, que en este caso se ve oculto, y que están acopladas o están conectadas mediante dos engranes. O sea, los engranes que se muestran, estos dos engranes, este engrane gris y este otro engrane en rojo, juntan al motor y al potenciómetro. O sea, cada que se mueve el motor, mediante estos par de engranes, este azul y rojo de las flechas, mueven también al potenciómetro. Entonces, de tal manera que este potenciómetro es el sensor que yo necesito. No es un encoder, sino que es un potenciómetro. Mecánicamente hay un cambio de voltaje proporcional al giro o al ángulo. Y entonces el potenciómetro está conectado eléctricamente al sistema de control. Genera un error y el sistema de control le manda al motor cómo debe de girar. ¿Sí? Cómo debe de girar. Entonces, el controlador, a partir de la señal de error, internamente, pues hace ya la función que nosotros estamos aquí necesitando, ¿no? Entonces, número uno, un servomotor no es otro tipo de motor nuevo, es un motor de corriente directa, ¿sí? Que está aquí abajo, es un motor de corriente directa vulgar y común, el cual lleva incorporado un sensor, un tren de engranes y un controlador, todo encapsulado, todo encajonado, y a esto se le conoce como servomotor, ¿sí? La palabra servomotor, pues viene porque cuando ustedes vean que van a controlar variables como posición, velocidad y aceleración, que son de naturaleza mecánica, a eso se le conoce como servovariables. La palabra servo significa controlar una variable mecánica o estudiar o medir una variable mecánica. Entonces, servomecanismo es un mecanismo que está involucrada la posición, la velocidad o la aceleración. Entonces, servomotor es un motor diseñado o un sistema diseñado para controlar la posición, velocidad o aceleración de algún mecanismo. Y en este caso, pues es la flecha del motor que nosotros podemos posicionarla con mucha precisión, su posición. ¿Sale? Para los que no estén tan familiarizados, creo que no hay mucha gente familiarizada, pues cómo lucen los servomotores. Sí, los servomotores lucen de esta manera, desde los más humildes, que creo que todos conocen, estos de 40 pesos, que está un motorcito muy pequeñito que tiene incorporado aquí, un tren de engranes de plástico que lo quebras así casi viéndolo, y muy débiles, ¿no? Estos motorcitos, pero se usan mucho en ejemplos en las escuelas.
en las facultades para hacer pequeños proyectos, ¿no? 40 pesitos el microservo 9G, hasta pues toda la gama, ¿no? Pasando por diferentes motores, como estos, por ejemplo, los de la serie Tower Pro, que son estos motores, que también la característica de estos motores es que tienen un tren de engranes de metal. Entonces estos te aguantan más, estos ya te pueden costar entre 300 y 400 pesos. Por ejemplo, obviamente son los más populares, ¿no? Esos motores. Por ejemplo, muchas veces los motores traen incorporadas ya mecanismos a su flecha para que los puedas adaptar fácilmente a los proyectos, como en este caso, o como en este caso mismo, ¿no? Traen incorporados diferentes elementos mecánicos y esos elementos pues hacen que ya los puedas tú, tú trabajar y que más fácil los puedas incorporar a los proyectos. Son mecanismos de acoplamiento. Pero hay otros motores, todos estos motores siguen esta misma regla de motor y un sensor de posición. Pero también hay motores, no es, déjenme ver si les puedo poner aquí algún otro motor. Por ejemplo, motores más sofisticados, como pudieran ser los que se utilizan ya propiamente en robótica o en elementos, les digo, mucho más sofisticados. Hay motores que voy a utilizar este mecanismo. Estoy viendo estoy viendo acá en el Google, ¿no? Otras cuestiones. Déjenme ver. Bueno, esto lo voy a dejar porque lo vamos a ocupar en la siguiente clase. Pero motores mucho más sofisticados, como pueden ser, no encuentro yo una imagen, pero bueno, es irrelevante, ¿no? Hay motores más sofisticados que estos, que contienen más sensores, muchos más sensores. Entonces, en lugar de tener nada más el sensor de posición, el potenciómetro, tienen, por ejemplo, sensores de corriente incorporados, tienen sensores de velocidad, tienen sensores, aunque la velocidad se puede estimar a través de la posición, pero hay unos que ya la tienen incorporados, sensores de temperatura para buscar el calentamiento también y que sea un parámetro de control. Pueden tener acelerómetros para saber su orientación que tiene el motor, porque pueden estar incorporados por ejemplo, en las piernas de los robots humanoides o en los mismos barcos o sistemas de radiocontrol, barcos, aviones, helicópteros, drones, etcétera, ¿no? Pueden tener todos esos elementos el motor y entonces ese motor ya se te fue a los, no sé, 4,000 pesos, un servomotor. Pero puede ser que el motor aparte tenga incorporado un sistema de telecomunicaciones que tenga, por ejemplo, Bluetooth, para que no lo tengas que conectar a otros motores o al mismo robot mediante cables, que tú le puedas mandar la señal de forma inalámbrica. Entonces, ese motor ya se te subió a lo mejor a 7,000 pesos. O puede ser que tengas lo mejor de lo mejor, que haya mucho billete ahí en tu presupuesto y que tengas motores incluso con capacidades de Internet de las cosas, es decir, que puedan tener telecomunicaciones por Internet y que los puedas controlar de forma remota. Probablemente estamos hablando de motores de 10,000 pesos, ¿no? O más. O sea, en ingeniería para gastar no hay límites, ¿no? Es como no hay límites para gastar, pues no, voy a omitir el chiste que iba a decir. Pero no hay límites para gastar. Tú puedes gastar, dependiendo del presupuesto que tengas, tú puedes invertir lo que quieras, pero te va a quedar un sistema de muchas prestaciones. Entonces, no sé si alguien haya visto las competencias de robots de fútbol, la RoboCup. ¿Alguien ha visto esas competencias? Sí, profe. No sé si han visto que los robots, por ejemplo, de los equipos asiáticos o europeos, pues prácticamente no les ves cables. Tú dices, bueno, ¿cómo no le veo cables si son robots
Los humanoides más o menos requieren entre 20 y 30 motores, porque no tienen cables. Sí, bueno, generalmente los humanoides ya no traen cables porque todos traen ya motores de este tipo, ¿no? Pero imagínate estos robots, si cada motor, el puro motor, nada más te puede costar, vamos a ponernos por abajo, 5,000 pesos si necesitas 20 motores. Entonces, pues es un tema bastante interesante, ¿no? Por eso les decía que los más humildes, los que están dentro del alcance de nuestros bolsillos para hacer proyectos académicos, pues son estos azulitos y estos negros, ¿no? Que simplemente tienen un potenciómetro para censar la posición del motor. Entonces, vamos a utilizar nuestro controlador para generar la señal de control del motor, del servomotor. Lo vamos a hacer con Arduino, pero esto lo estaremos viendo en las siguientes clases, ¿no? Cómo se pueden hacer los controladorcitos para este tipo de motores y al final mover el mecanismo de un grado de libertad que estamos construyendo. ¿Sale? Entonces la recomendación, aparte de que tengan su tarjeta Arduino para hacer las pruebas y me sigan, es también tener un motorcito de estos. Lo pueden mandar pedir a Mercado Libre de remate o si sigue abierto Steren o no lo conozco, ¿no? O LAM, estos motores ahí los tienen. No paguen más de 40 pesos, ¿no? Por estos azulitos. Estos sí son más costosos. Si no, pues nos van siguiendo aquí por las simulaciones y las demostraciones que haré. ¿Alguna duda? Ninguna. Perfecto. Bueno, espero que no haya dudas porque me hayan entendido o porque no hayan comprendido nada, ¿no? Y que no tengan dudas por eso, porque todo es una duda. Entonces, espero que haya sido por el primer caso. Subo el video a mi canal para que ahí lo chequen y repasen la clase, ¿no? Nos vemos, hoy es jueves, Sí, ponemos presente. por favor, pónganme presente en el chat. Y apúrense porque esto se va a cerrar. Bueno, cuídense, buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Sale, profe. Sale, cuídense mucho, no salgan. Hasta mañana, Emanuel. Bye. Mañana nueva clase, ¿que no? Pues mañana es viernes, ¿no? No tenemos. Sí, mañana es viernes. Hasta el lunes, ¿no? Exacto. Ok.